Estamos transmitiendo desde Midevien. Estoy aquí iniciando que hablemos sobre metrología. Les agradezco a aquellos que estén conectados. ¿Todos me oyen bien? Ok. ¿Sí me están escuchando? Quisiera ver sus... Ok. Ya tenemos a 5 personas. La idea de hoy es hablar sobre calibración y ver sus comentarios. Vamos a esperar un ratito mientras les comento quién soy yo. Yo soy César Cabrera, tengo 30 años de experiencia en esto de la metrología, desde que hice mi servicio social en 1989 en el CIMBESTAB, en la sección de metrología, y de eso he vivido 30 años y sigo aquí, bueno, y un poquito más. Espero que podamos compartir un poquito de lo que es calibración. Este es a razón del Día de la Metrología, que fue el día de ayer, celebrando la firma de la Convención del Metro en 1875, y cada año se celebra este día, el Día de la Metrología. Y los que somos, o nos decimos metrólogos, porque bueno, anteriormente no había títulos, ahora ya hay un título tal cual, ya podemos estudiar ingeniería en metrología y maestrías también en metrología. Entonces, los que tenemos mucho más tiempo en esto y que no tenemos una carrera de metrólogo, sino tenemos otra carrera afín, yo en mi caso estudié ingeniería mecánica, pues bueno, nos dedicamos a esto de la metrología hace un ratito ya. Entonces, por eso vamos a hablar de lo que es el concepto de calibración. El concepto de calibración, ahorita vamos a esperar unos ratitos más, se está conectando gente. Esperemos tener interacción con ustedes, poderles ayudar. Yo soy nuevo en esto, es mi primer Facebook en vivo que hago. Debo decirles que todavía no encuentro dónde puedo ver sus comentarios. Pero bueno, aquí estamos. La idea es ¿cómo se llama? Hablar de metrología y acordarnos que es tan importante la calibración, ¿no? Sobre todo. Sí, bueno. Ya pasaron 3 minutos, les daré otros 2, siguen conectando gente. Vamos a esperar un ratito. A las 10:05 iniciamos con el tema, empiezo a platicar y a comentar. Y bueno, estamos viendo. Les decía que ya tengo un ratito en esto de la metrología. Actualmente me desempeño como el área de capacitación y consultoría de Midevien. Entonces, cualquier duda o pregunta que tengan, pues para eso estamos para ayudarles. Ya estoy viendo aquí los comentarios. Veo a Erasmo, a Rorro Reyes, a Mitzi, a Vianey, a Marco. Bueno, van 4 minutos, esperemos otro minutito más y ya empezamos a platicar, que la idea es hacer una interacción entre ustedes y yo, que puedo comentar un poquito. Traigo algunos temas que quisiera que los viéramos para poder entender un poquito qué es la calibración. Desafortunadamente la calibración la hemos confundido muchas veces, y pues por eso queremos hablar de esto. ¿Ok? Aquí saludamos a Sonia. ¿Escucha un ruido? Le dicen que se escucha un ruidito. No sé si sea que se conectó la computadora, empezó a enfriarse un poquito. A lo mejor pudiera ser eso, que es el único ruido que tenemos. Bueno, ya son 10:05, aunque en vivo tenemos 4:13 dicen. Bueno, son 10:05, vamos a iniciar. Bueno, ¿de dónde salió el concepto o por qué empezó a usarse o la gente a conocer de calibración? A raíz que salen las normas de calidad ISO 9000 en el mundo a nivel internacional, que fue en 1987, cuando surge la norma ISO 9000, y en ese entonces había 9000, 9001, 2, 3 y 4. Estaba dividida, y dentro de uno de los requisitos de esta norma, que era el 4.11, me recuerdo bien, que el equipo de inspección, medición y pruebas,
decía que los equipos debían calibrarse o verificarse a intervalos prescritos contra patrones trazables a patrones nacionales o internacionales. A raíz de estas normas, estamos hablando del 87, ¿sí? En el 87 muy poca gente calibraba, ¿sí? Yo en el 89 les decía, yo estaba en una auto de metrología, la sección de Simvestab, la sección de metrología del Simvestab, donde teníamos una auto de metrología y calibrábamos, pero eran pocos las empresas. Pero a raíz de que sale la norma, en el 87, obvio tarda más en llegar aquí a México. Actualmente sale una norma y todo el mundo la conoce casi, porque las comunicaciones son mucho más ágiles ahora que en ese entonces, hace 30 años, ni internet existía. Entonces ahorita es mucho más rápido, pero tardaban mucho más y empezaron las empresas a implementar ISO 9000, y uno de los requisitos de la implementación era calibrar los equipos. Cuando eso llega aquí a México, estamos hablando de los 90, empiezan ya a haber un más boom y que las empresas se quieren certificar en ISO 9000. Se dan cuenta que unos requisitos que tienen que cumplir es la calibración de sus instrumentos. ¿Pero qué es calibración? Entonces empiezan a buscar, y la gente lo que hacía era más bien mandar calibrar todos los instrumentos, y entonces empezaron a buscar laboratorios de metrología quien les calibrara. ¿Pero qué es calibración? La definición actual, ¿sí?, no es como la conocíamos, porque antes decía la calibración es una operación, es un procedimiento para comparar los resultados de un patrón contra otro instrumento, así más o menos era. Pero la actual definición, que es de 2008, no es tan actual, dice, es una operación bajo condiciones específicas que en primera etapa ve la relación entre un instrumento y su incertidumbre, un instrumento patrón y su incertidumbre, contra otro que quiero calibrar. Eso sería la primera etapa, la que todos conocemos, lo que es calibrar. Pues bueno, tengo, en este caso aquí voy a ver un calibrador digital y su patrón, que es un bloque patrón de 100 milímetros, y lo que hago es con este es el patrón de mejor exactitud que lo comparo y tomo los errores que tiene con respecto al patrón. Esa es la primera etapa, la de la definición, que dice la relación entre los valores y sus certidumbres de medidas asociadas al patrón y los correspondientes medidas del instrumento o la indicación del instrumento. Esa es la primera etapa. Esa primera etapa, no estoy quitando el guante, ¿sí?, todos la conocemos, era la definición anterior, que es la calibración, la comparación de un instrumento de mejor exactitud con otro para conocer sus errores. Pero esta definición ahora actual, en la segunda etapa, nos dice, ¿sí?, que es utilizar esa información para establecer una relación que permita obtener un resultado de medida a través de la indicación. Eso quiere decir que cuando yo utilice este instrumento, tenga que ver el certificado de calibración para sus errores y poder corregir esos errores. Eso es la calibración. Eso quiere decir, déjame, aquí se los puse en un papelito, espero que lo vean. El valor corregido va a ser la lectura medida menos el error. Es lo que nos dice ahora la definición de calibración. ¿Cuántos hacemos eso? Muy pocos. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros, ¿sí?, lo que hacemos es, ¿sí?, hacemos la calibración. Para nosotros la calibración es, pues bueno, ajustar. Como dicen, esta calibrar es ajustar. No es ajustar. Calibrar, ¿sí?, es comparar y conocer qué errores tiene ese instrumento, y que en una segunda etapa corregir esos errores cuando yo estoy midiendo, sin olvidar la incertidumbre. Dice, tengo una pregunta. La idea es ir aquí ayudándoles en las preguntas y ir haciendo más ameno esto. Gabriela Medina, ¿sirve un certificado de calibración no acreditado para cumplir con el punto ISO 9001 de la calibración o verificación? ¿Qué creen? ¿Servirá o no servirá? Eso dependerá de lo que ustedes tengan en su sistema de calidad. Acuérdense que las normas nos piden, ¿sí?, que lo que pongamos ahí, la norma de calidad nos dice los qué tienes que tener, y tú debes decir cómo hacen los cómo. Si en los cómo tú dijiste, nuestros instrumentos deben de ser calibrados por un laboratorio acreditado, y luego a decir, en la entidad de la EMA, en ese momento yo me estoy restringiendo a que todos los servicios de calibraciones tendrán que hacer con laboratorios acreditados ante la EMA. Si yo pongo, mis instrumentos de calibración serán calibrados por laboratorios acreditados por ISO 1825, abro el panorama.
Si yo digo, todos los instrumentos de calibración serán calibrados internamente, ¿sí?, y mis patrones saldrán a calibrarse fuera, de eso depende de lo que tú digas, si te servirá o no te servirá. Tú puedes internamente calibrar sin necesitar estar acreditado. Obvio, ¿qué te conviene más? Que tú te acreditas ¿qué te da la acreditación? La confiabilidad, que estás cumpliendo con una norma que asegura que tus resultados de calibración son confiables. Eso sería lo ideal. O sea, tú puedes decir, yo estoy bien, pero si te viene a auditar alguien de fuera, es lo mejor. Que en la industria pasa eso mucho. La gran mayoría ponen su laboratorio de calibración internamente, de la magnitud que ustedes quieran, pero pues no se acredita. Lo único que tiene es certificación ISO 9000, pero no se acredita y manda a calibrar sus patrones, pero no hay nadie que lo audite para ver si está bien su laboratorio de metrología. Por eso, en el caso, perdón, voy a tomar de agua. En el caso de la industria automotriz, empezaron a ver, y hay ideas de que a lo mejor que todos los servicios de calibración tienen que ser externos, para que no seas tú juez y parte. Tú calibras internamente y tú puedes decir que todos tus instrumentos están bien. Pero aquí hay que irse a lo más básico. Desafortunadamente la metrología y la calibración se hace por obligación. ¿Por qué por obligación? Porque en este caso ISO 9000 me está pidiendo que tengo que calibrar mis instrumentos para cumplir ese requisito, si no, no me pueden certificar. Eso es por obligación, ¿sí? Pero debería de ser por conciencia. ¿Por qué por conciencia? Porque yo sé que si yo calibro mi instrumento con un laboratorio acreditado, mi laboratorio está acreditado y tengo una etiqueta de que ese laboratorio está acreditado en ISO 18025 por una entidad reconocida a nivel internacional, pues me da más confianza en mis resultados, y yo cuando estoy ya con mi producto, pues mi producto va a ser más confiable. Y no voy a rechazar productos que a lo mejor están dentro, o voy a aceptar productos que están fuera. Esa es calidad, finalmente es parte de la calidad. Por eso es tan importante, y por eso es un requisito de todos los sistemas. Hablemos de sistemas ambientales, de sistemas de calidad, de seguridad del trabajador, de normas alimentarias. Todos piden que tus instrumentos estén calibrados. ¿Por qué? Porque es esencial para mejorar, es necesario medir y medir bien. Ahora, algo importante, no nada más la calibración la medición es el instrumento, ¿sí? También involucran más cosas, el medio ambiente, el personal mismo, si estás capacitado y sabes usar ese instrumento. Tan solo, por ejemplo, aquí tengo un flexómetro, ¿no? Y la gran mayoría usamos un flexómetro en casa, ¿no? Y esto que si lo alcanzan a ver, se mueve. Y hay gente que lo ajusta. ¿Pero para qué se mueve? Pues porque tiene una razón de ser. Un instrumento tan sencillo que me tienen que capacitar cómo usarlo, porque hay quien lo fija a estos pernos para que no se mueva, ¿ok? ¿Sí? Me preguntan qué es la EMA. La EMA, obvio, alguien me la contestó, Entidad Mexicana de Acreditación, ¿sí? Perdón, porque a veces uno se emociona y cree que todo el mundo maneja el mismo vocabulario, y desafortunadamente no es así. ¿Por qué? Porque se mete en un área. Me dicen ISO 9000 o ISO 18025. Bueno, la ISO 18025 es para acreditar un laboratorio de pruebas o de calibración o de ensayo, si le quieren llamar. Eso es la ISO 18025. Y la ISO 9000 es de sistemas de calidad. Nada más debo decirle algo, que la ISO 18025 puedes tú estar certificada en ISO 18025 y cumples con ISO 9000. Puede estar certificado en ISO 9000, pero no cumplir con ISO 17025. Eso es importante que lo entendamos. Dice, ¿cuál es el término correcto de certificado de calibración, informe? Por ley anteriormente, lo único que podía emitir certificados de calibración era el CENAM. Actualmente ya se permite que utilicemos el nombre de certificado de calibración. Yo nunca he visto el informe de contrastación, como me dice Reyes, pero es eso, o sea, es lo correcto. Podríamos hablar de certificado de informe o resultado de calibraciones. O sea, realmente el título no es tan importante, ¿sí? Todo el mundo empezamos porque en ISO 9000 hablaba de certificado de calibración, todos queríamos certificado, pero no, lo importante no es eso, sino lo importante es los resultados que nos arroja. ¿Para qué? Acuérdense, esta segunda etapa, para poder corregir los errores de mi instrumento. La opción calibrar, o sea, el costo de calibración es alto, y la gran mayoría lo utilizamos para agarrar el papelito y enseñárselo al auditor de ISO 9000, auditor del sistema de gestión ambiental o del que sea del sistema que nos están pidiendo como requisito, que esté calibrado el instrumento. No, eso no es lo importante, ¿sí? Eso no es lo importante.
lo importante es utilizar esos resultados de la calibración para corregir los errores que tiene mi instrumento. Eso es lo más, por eso nos cuesta tan caro la calibración, para conocer esos errores. O sea, porque el papel, para enseñárselo el de ISO 9000 o al auditor que ustedes quieran, eso no es lo importante, por eso nos está costando tanto, ¿no? Me pregunta que si para el CENAM funciona también. Los laboratorios primarios de los países, en México está el CENAM, en Estados Unidos está el NIS, en Alemania está el PTB. Son laboratorios primarios que tienen sus patrones para poder darle trazabilidad a la industria. En México, pues tiene poco tiempo, ¿sí? En 1994, en papel en 1992 se crea el CENAM, ¿sí? Y las normas ISO 9000 salieron un poquito antes, se dan cuenta. Y en el 94 realmente empieza a dar funciones el Centro Nacional de Metrología aquí en México. Pero por ejemplo, en Cuba está el INIMED de Cuba. Y varios países en Sudamérica y Centroamérica tienen laboratorios primarios. Todavía muchos no están tan avanzados y acuden a otros. México, por ejemplo, anteriormente acudía mucho al NIS y al PTB porque no tenía patrones primarios, o no desarrollaba sus patrones primarios. Actualmente Sudamérica y Centroamérica también vienen a México para ayudarles a darle trazabilidad porque no tienen todavía patrones primarios, pero en la gran mayoría de los países existe un laboratorio primario de metrología que es su referencia de cada país. Entonces, es por eso que el CENAM, pues sí, puede funcionar para cualquier otro y ofrece servicios de calibración fuera de México, el CENAM también. Entonces, no se nos debe de olvidar la importancia de un certificado de calibración. ¿Para qué lo voy a ocupar? El fin último no es para enseñárselo al auditor, ¿sí? El fin último es para usarlo en la corrección de nuestras mediciones, que eso es lo que es mucho de la chamba del metrólogo. ¿Por qué? Porque cuando yo mando calibrar, por lo general me calibran en toda la escala o ciertos puntos. Que bueno, que también pasa eso. Por ahorrarnos dinero, pues me voy a un laboratorio que me calibre, por ejemplo, algunos de un termómetro. Ahora, de los termómetros que todos están usando, que son los de radiación, y que nos calibren para medir la temperatura del personal, ¿no? Que también están pidiendo. Y quieren un solo punto para que no me salga tan caro, en 36 grados. Pero eso no metrológicamente no es conveniente, porque me sale más barato y hay laboratorios que se prestan a hacer eso. Entonces, por lo general nos calibran un termómetro en 4 puntos. Por lo general, y el 0, ¿no? Eso es lo más recomendable. Pero hay laboratorios que te ofrecen un solo punto para que salga más barato. De eso no se trata. Yo quiero conocer cómo se comporta mi instrumento de medición en todo su intervalo, un intervalo de uso mío, ¿sí? Me pregunta Eleuterio, ¿cuál es la institución que es líder en metrología? Bueno, los laboratorios que tienen más tiempo, y eso no implica que el tiempo sea que seas eres líder, pero los líderes es el NIS de Estados Unidos y el PTB de Alemania, que tienen más de 100 años como laboratorio, aunque existe un laboratorio, entre comillas, el internacional, que es el Buró Internacional de Pesos y Medidas, que tiene su laboratorio y organiza las intercooperaciones entre todos los países. Eso también. César me pregunta que qué es trazabilidad. Trazabilidad es la propiedad de un resultado de referenciarse a un patrón nacional o internacional por una cadena interrumpida de comparaciones, teniendo todas ellas incertidumbres declaradas. Alguien una vez hace unos años en Guadalajara, en la UDG, me decía, es como el pedigrí de los animalitos o de los perritos, algo similar. Tú lo que tienes es el patrón nacional arriba o el internacional, que antes existía el kilogramo patrón, está arriba. Luego calibraban los que tenían los países, en México el número 21, ese calibraba a otros patrones de transferencia, esos se calibraban a otros, a los laboratorios secundarios, y esos calibraban las masas, y luego los calibraban las balanzas que tenemos en los laboratorios o en el mercado. Eso se llama trazabilidad, esté referenciado a la unidad, porque estamos hablando de la misma unidad. Voy a tomar ahorita esto que hablamos de trazabilidad para lo que pasa con los instrumentos que se autocalibran, ¿sí? ¿Cómo es eso? Tienen un botón que dice autocalibración. Eso no es una autocalibración, es un autoajuste. En el caso de balanzas de buena calidad tienen una masa patrón interna
donde tú aprietas un botoncito y se carga dentro del sistema y te ajusta a ese valor de esa masa. Pero esa masa, si yo no la saco a calibrar para saber su valor y poderla modificar dentro de la misma balanza, pues yo estoy inventando mi unidad de masa, entonces no tengo trazabilidad a un patrón nacional o internacional. Es como si yo tuviera, como les decía, por ejemplo, este bloque patrón, que yo ahorita lo mostré, voy a me pongo los guantes para no agarrarlo directamente, porque este bloque patrón, que es de 100 milímetros, ¿sí? Si yo no lo mando calibrar nunca, o nunca se calibró, esta es mi unidad, yo la definí y no tiene trazabilidad porque nunca la mandé calibrar, no está referenciado a un patrón nacional o internacional por esa cadenita ininterrumpida de calibraciones. Bueno, aquí están saliendo bastantes preguntas. Ahorita no había visto esta de Martín Meléndez, que me dice: ¿cuáles son los criterios para definir los periodos de calibración o verificación? Los criterios, por lo general, la norma ISO 10012 nos habla de esos tipos de periodos de calibración. Que uno, por ejemplo, es el cuánto tiempo lo uso yo. Y no es lo mismo que yo tenga un instrumento guardado, ¿sí?, en su almacén, a uno que lo utilice todos los días, las 24 horas del día. Entonces, de eso va a depender el tiempo de que yo lo tenga que calibrar. Y también es importante cuál es el riesgo que puedo correr en mi producto si ese instrumento no está midiendo correctamente. Eso quiere decir qué tan crítico es dentro de mi proceso. Eso también eso define el periodo de calibración. Por ejemplo, en los hangares, en los aeropuertos, los micrómetros con los que miden desgaste de piezas a veces se calibran una vez al mes, y hay veces que los calibran una vez cada 15 días, porque es muy crítico. Puede caérsenos un avión por un desgaste que no detectamos, entonces tenemos que asegurar que el micrómetro sea confiable, ¿sí? Eso es importante. Entonces, también hay tiempo calendario. Yo puedo definir el periodo de calibración, pero depende del uso. No porque me digan, yo tengo este calibrador, otra persona en otra empresa tiene el calibrador, los mismos periodos de calibración son iguales. No, ¿sí? A veces lo más conveniente es hacer tu historial de tus certificados de calibración y comparar una calibración con la otra, a ver cómo se va derivando el instrumento, cómo va desviándose con el tiempo. Eso es lo que tenemos que ver, cómo se comporta nuestro instrumento, y podemos definir si está muy largo el periodo o muy corto el periodo. Entonces, les recomiendo, busquen ISO 10012, ahí está un método para definir periodos de calibración. Hay 4 métodos para definir periodos de calibración, pero mucho depende del uso, es lo importante. Ahora, también viene la verificación. O sea, no quiere decir que cuando yo mande calibrar un instrumento y dice que dentro de un año, yo pongo un periodo de calibración dentro de un año, no quiere decir que en ese inter del año el instrumento no falle. Si yo lo tengo, digamos que es el instrumento y se cae, pues ¿qué tal si ya se dañó? Yo tendría que mandarlo a calibrar otra vez. O sea, no ha pasado todo el año, a lo mejor pasó un día y ya lo dañé. Eso no quiere decir que todo el año va a dar lecturas confiables. Entonces tengo que estar haciendo verificaciones intermedias para asegurar que ese instrumento siga funcionando correctamente. Y se dan cuenta, esta es una tarea, ¿sí? Esto es una tarea muy, 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 muy laboriosa, y finalmente que muchos la dejamos de lado porque es costosa. Es una inversión, es algo que tengo que estar invirtiendo continuamente. Entonces, imagínense cuánto gastamos en servicios de calibración. Entonces, yo tengo que tener a alguien ahí encargado, alguien que esté viendo, que estés mandando a calibrar y regresando, y que regresen los equipos. Entonces, tengo que tener a alguien ahí, y tengo que estar viendo también, definir cuándo son los periodos de calibración y estar checando y hacer pruebas y todo. Entonces, sí es una inversión, pero es necesaria, ¿sí? Es muy necesaria. ¿Por qué? Si no mido bien, no puedo mejorar. Y recuerden, el medir no nada más el instrumento, aunque estamos hablando ahorita solo de calibración, pero dentro de la medición involucra más cosas, es importante. Bueno, aquí me dice Diego Alberto, dice: en el caso de la variable presión, ¿cómo podemos seleccionar un instrumento patrón de acuerdo a su exactitud? ¿Qué tan mayor tiene que ser la exactitud del instrumento patrón respecto al IBC? Lo recomendable en metrología sería tener una relación 10:1. Eso quiere decir 10 veces mejor el instrumento patrón al instrumento a calibrar, al IBC. IBC es instrumento bajo calibración, cuando lo vean así.
10 veces, a veces es imposible. Entonces se recomienda de 1 a 4 veces mejor el instrumento patrón al instrumento bajo calibración, pero dependerá de la magnitud. Por ejemplo, en dimensional es más fácil llegar a 1 a 10, ¿sí? En masa a veces tenemos 1 a 3, entonces depende, pero sí, lo recomendable es de 1 a 10 o de 1 a 4 en el caso de presión. ¿Ok? Espérame tantito, aquí tengo otras preguntas, ahora se me están juntando las preguntas. Sí, me dice que es importante usar el vocabulario técnico del IMSS, sí, claro, sí. El informe de calibración o certificado de calibración, diferencia de un informe de verificación, sí, la verificación es lo mismo que una calibración, eso hay que entenderlo, y tampoco calibración es un ajuste. Muchos pensamos que yo cuando mando a calibrar mi instrumento ya regresa y está midiendo correctamente, no, porque no le hacen absolutamente nada, al menos que le pidamos que lo ajuste, y después del ajuste tiene que calibrarse nuevamente, sí, pero de todas formas puede tener errores. No necesariamente todos los instrumentos nos van a dar puras lecturas confiables, depende del tiempo de uso del instrumento y el desgaste del instrumento también. Entonces no es lo mismo. Me pregunta Gabriela, para determinar los intervalos de calibración debe incluir las verificaciones y las calibraciones externas en esa tabla. Bueno, las verificaciones intermedias que yo pueda hacer me dan una idea de cómo se está comportando el instrumento con el tiempo. Para eso son las verificaciones intermedias y saber que sigue midiendo correctamente. Por ejemplo, un termómetro de líquido en vidrio, que son los de mercurio o de alcohol, o un termómetro, un RTD, un termopar, yo puedo estar checando con un baño de hielo, esas verificaciones intermedias con un baño de hielo, cómo se está comportando, ¿no? Si se está variando el cero o no. En el caso de un termómetro de resistencia de platino se busca la temperatura en 0,01 grados Celsius. Eso es lo que se hace. Y puedes ir verificando y ir graficando cómo se está comportando con el tiempo y te vas a ir dando cuenta si está derivándose mucho o poco y puedes definir periodos de calibración. En el caso de, si incluyes lo de las calibraciones externas, pues tienes una inicial y una final, entonces no hay tanta información, es poca la información. Cuando tú haces varias, por ejemplo, yo les recomendaría verificar algunos patrones, sobre todo de temperatura, de alta exactitud, por lo menos una vez al mes, entonces tienes 12 datos de cómo se está comportando el instrumento, y si estás viendo que se está saliendo de la desviación que tú podías definir como tolerancia, que tú la defines, no te la define el laboratorio, sino cada quien define cuál es la tolerancia de mi instrumento, porque depende de tu proceso. Entonces yo puedo decir, sabes que ya la tengo que mandar a calibrar en tanto tiempo, porque si no se va a salir y ya requiero ajustarlo, ¿ok? De eso depende mucho, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Ahora hay una pregunta, ¿y qué pasaría en la vida cotidiana si yo no mandara a calibrar mis instrumentos? Pues bueno, pues si no calibro, a mí me pasó cuando yo estaba en Guadalajara en un centro de investigación, el CIATJ, tenía 2 termómetros en la casa de ustedes de líquido en vidrio, de mercurio, pues, para mí la temperatura ambiente, tenía hijos chicos, y los llevé a calibrar y resultaron que los dos tenían error, uno tenía error de 1 grado y el otro tenía de 2 grados de error. Eso, imagínate, para un bebé es algo muy fuerte, entonces nos afecta bastante en la cotidiana. Tan solo el intercambio comercial, nos venden la gasolina por litros. Si el instrumento no está calibrado, no están vendiendo, como decían por ahí unos eslogan, ¿no? Litros de a litro, ¿no? No nos están vendiendo litros, nos están vendiendo menos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque necesitamos asegurar que ese instrumento cumpla con los requisitos por los que fue hecho. Por eso existe la metrología legal, que entra ahí en las acciones comerciales, metrología legal, y se calibran y hay unidades de verificación que verifican que estén dando los litros de a litro. De eso conformará. 5 veces más exacto. Te respondieron a las 5 veces, de 4 a 1 por lo general. ¿Nos podría recomendar algún artículo para entender cómo ver la CMC de un laboratorio? No sé si hay un artículo, pero voy a buscarlo y si quieren, la gente que tenga dudas, si quiera me pueda contactar, les puedo dar mi correo, es cesar@midebien.com, y pueden ahí preguntas como estas que no les puedo contestar ahorita, no tengo ahorita un documento que les pueda dar, pero a lo mejor les puedo ayudar a poder que lo puedan entender, que eso es lo más importante cuando yo mando calibrar. Ahora que estamos hablando de la pandemia, que todos nos están midiendo cuando entramos a un centro comercial, a una tienda, nos miden la temperatura, o una empresa, cuando nosotros queremos ir a una empresa, pues nos están midiendo la temperatura.
Si yo mando calibrar, en México nada más hay 5 laboratorios acreditados ante la Entidad Mexicana de Acreditación, ¿sí?, para calibrar termómetros de radiación. Solo 4 tienen intervalo para la temperatura corporal, solo 4. Pero si ustedes empiezan a ver cuál es su capacidad de medición o su incertidumbre que ellos están presentando a la hora de calibrar, van a ver que hay unos que tienen desde 0.15 grados Celsius, otros hasta 0.89. Nos pide, lo ideal sería que tuviéramos incertidumbres o exactitudes menores a 0.1 grados Celsius para termómetros para medir la temperatura corporal. Entonces sí es importante saber cómo interpretar la capacidad de medición de los laboratorios de calibración. Y aparte también mucho depende del costo. Entre menor incertidumbre tenga, eso quiere decir que tengo mejores patrones, mejores instalaciones, mejores métodos de medición y personal más capacitado. Eso es lo único que puede generar. Esas 4 cosas te podía disminuir mi incertidumbre. Pero eso sí, entre menor incertidumbre, mayor es el costo, porque tengo que invertir en todo eso. ¿Ok? ¿Qué importancia tienen las mediciones especiales en comparación con la calificación de equipos de laboratorio? Bueno, a lo mejor aquí puedo tomar algún tema que quería también comentarles. Cuando surgen las normas, todo el mundo quiere calibrar todo. Solo se calibran instrumentos de medición. Eso quiere decir cosas que midan algo. Un instrumento que mida algo. Si no mide nada, no se puede calibrar. A lo mejor tiene sensores que puedo calibrar, pero el equipo no. Como por ejemplo, ahora, ¿me puede calibrar el horno, la centrífuga? ¿Sí? ¿O me pueden calibrar el esterilizador? No se pueden calibrar, hay que calificarlos, es diferente. Pero tú para calificar, requieres instrumentos calibrados para poder calificar un equipo. Entonces, esas diferencias. Me preguntan, cuando hay un ajuste, ¿debo recibir entonces 2 certificados de calibración? No necesariamente, el mismo certificado puede incluir antes de ajuste y después de ajuste, para que veas las diferencias. Hay quien se hace 2 certificados, pero hay quien lo puede meter antes y después de ajuste. ¿Sí? Entonces, se dan cuenta, hay mucha información. Es importante nunca confundir la calibración con un ajuste. Tener cuidado con los equipos que dice que se autocalibran. No se pueden autocalibrar. ¿Sí? Y también, hace ahorita hablamos del CMC o de la capacidad de medición de los laboratorios. Es importante, ¿sí? Es importante y preguntarles a quien nos calibre qué fuentes de incertidumbres se están tomando, porque si se recuerdan, hace ratito les dije que la definición de calibración en la segunda etapa habla de corregir los valores de mis mediciones. Entonces, pero el corregir también incluye la incertidumbre. Yo tengo que conocer qué factores de incertidumbre están utilizando para yo, a la hora de medir, poder también tomar algunos factores y saber y no repetir algunos otros también. Es importante, siempre la incertidumbre va a ir aumentando entre cada uno de los pasos. Si a mí me reporta la incertidumbre de 1, seguramente cuando yo hago la medición mi incertidumbre debe de ser mayor de 1. Si es igual o menor a 1, estoy mal, algo hice mal. No puede ser igual o menor a la incertidumbre del paso anterior, o sea, del patrón con lo que lo calibramos mi certificado de calibración. Siempre va a aumentar, no puede ser menor. Importantísimo, les digo, no nada más el instrumento, lo más importante para medir bien. Tenemos el personal, el método. ¿Sí? Hay métodos de mediciones que yo puedo decir, no, yo mido y un solo punto, una sola medición. Pues no, hay que puede ser 100 puntos, obvio. Eso me cuesta más, pero es más confiable que hacer 2 o 3 puntos, ¿no? Pero eso del método de cada quien, como definas cómo va a ser la medición. Y ese es que cada quien defina cómo le conviene a su empresa. Es que es importante, o a ti cuando estás haciendo personalmente, ¿no? Dice Gabriela, la tolerancia de mi proceso con el error máximo permitido por la norma de cada instrumento para determinar los intervalos de calibración. Las normas que existen de equipos de medición, por ejemplo, hablemos de instrumentos para pesar, de balanzas o básculas, ¿sí?
Esas normas están hechas para los fabricantes, no para el uso. Entonces, por eso les decía, la empresa o ustedes definen la tolerancia que le permitan al instrumento. ¿Por qué? Porque depende de su proceso. No es lo mismo si yo estoy fabricando pistones de automóvil, las tolerancias van a ser muy cerradas, por ejemplo, en cuanto a medir el diámetro de ese pistón, así yo estoy fabricando ruedas para los carritos o las avalanchas de los niños. Pues claro que no va a ser la misma tolerancia, aunque utilice el mismo instrumento para medir. La tolerancia va a ser muy diferente. No es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, ahora de las vacunas, calibrar mi termómetro de mi refrigerador, ¿sí? Porque tengo almacenadas vacunas donde me piden una tolerancia muy pequeña, a lo mejor menos de 1 grado, digámoslo así, que para el termómetro que tengo en mi refrigerador de mi casa. Si yo quisiera verlo así, no, las tolerancias las define cada quien, depende del uso de ese instrumento, es donde yo defino. Mucha gente nos enfocamos a lo que nos dice la norma. Si yo estoy dentro del círculo de la metrología legal, eso quiere decir que mis básculas se utilizan para transacción comercial, claro que tengo que cumplir las normas. La norma que está ahí de la NOM 0, ya se me olvidó, creo que es la 011, no me acuerdo, ya se me olvidó ahorita, la norma de instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, tengo que cumplir con esa norma si es metrología legal. Pero si es metrología industrial, pues yo defino la tolerancia de mi balanza, no tengo que tomar en cuenta la de la norma, eso depende de mí. A lo mejor es más cerrada que el de la norma, o a lo mejor es más holgada, pero depende del proceso donde yo lo estoy utilizando, donde yo defino la tolerancia que le permito, ¿ok? Simón nos está hablando, diciendo de lo que es la calibración de medios isotérmicos. Bueno, le puse isotermos. Sí, no es lo mismo la calificación o caracterización. Como un medio de calibración se utilizan baños o hornos. Esos equipos no se calibran, tienen un sensor, claro, y se puede calibrar el sensor, pero el medio donde yo tengo, pues pensemos, aquí vamos a ver, que te encuentro aquí, que tenemos este volumen de agua y ahí hay movimiento para poder calibrar los termómetros, donde miden los termómetros, pero este medio no se calibra, se caracteriza para saber cuáles son sus gradientes de temperatura axiales y gradientes de temperatura a lo largo del diámetro, ¿no? Radiales, perdón, se me olvidó la palabra. Eso es una caracterización o calificación. Entonces son cosas muy diferentes. Obvio, este baño tiene un termómetro aquí para hacer el control, ese también lo puedo calibrar, pero no se calibra, ese se caracteriza. Entonces esa es la diferencia. No es lo mismo calibrar solo para instrumentos de medición, algo que mida. Si no mide, no se calibra, se puede validar o caracterizar, ¿ok? Me pregunta Danilo que quiénes son los responsables que firman o sellan los certificados de calibración. Los responsables de ¿cómo se llama? De esto son gente que está tendría que estar evaluada por una entidad externa, ¿no? Por lo general tienen que tener una autorización y tienen que estar capacitados y tienen que saber que estima de incertidumbre y tienen que saber todo el proceso, cómo se hace, y tienen que conocer las bases y los principios de funcionamiento de cada uno de los instrumentos que va a calibrar. Esa es la idea. Entonces, esos son los que deben de firmar. Entonces, pues tienen que tener ahí, les decía, al menos una calificación por alguien o una evaluación por alguien. Por eso están las entidades de acreditación. Ellos evalúan al personal. Si se dan cuenta, como yo les dije, para medir bien necesitamos controlar 4 cosas. La ISO 17025 se mete en eso, en instalaciones, en personal, y dentro de personal debe estar un currículum, que es lo que sabe, y les hacen un examen. Y tienen que calibrar y tienen que sacar los resultados, y por lo general lo que nos ponen es a ver, hazme el cálculo del error y de la incertidumbre a mano para ver si sabes. De eso se trata. Esos es los que tienen que firmar un certificado de calibración. Si siempre hay alguien que lo hace y alguien que lo revisa, que está autorizando que hizo bien la calibración. Desafortunadamente, sí,
Todavía el sistema de calibración del que yo conozco, aquí es en México, tiene muchas variables. Si ustedes ven intercomparaciones entre laboratorios acreditados, van a ver cómo están muy disparejos. Hay unos que están muy por fuera del valor nominal, que por general es el CENAR, la referencia, y otros están muy cerca. Entonces, todavía hay muchas variaciones. ¿Por qué? Porque todavía la gente no está muy bien capacitada o las condiciones en las que se hacen las calibraciones no son las adecuadas. Cuando se hace calibración en campo es mucho más difícil porque no controla las condiciones ambientales, son las que están en ese momento, ¿no? Mira, esta es una muy buena pregunta. De Gabriela dice, si me quedo callado es porque estoy leyendo, perdón, ¿no? Dice, un ejemplo, si en mi proceso para medir un diámetro tengo 15 milímetros más o menos 0.02 milímetros, entonces la tolerancia de mi instrumento es de 0.02 o le debería ser más pequeño. Claro que tendría que ser más pequeño, porque si el instrumento tiene errores de más o menos 0.2, pues vas a estar midiendo ya dentro de lo que te permite el error, ¿no? Es decir, a ver, déjame ver si puedo aquí ponérselos en una grafiquita, ¿sí? Rápidamente, aquí tengo volúmenes. ¿Sí? Digamos así. Tolerancia más y tolerancia menos, ¿no? Está arriba y abajo, que sería el más o menos 0.2. ¿Sí? ¿Ok? Eso sería la tolerancia. Pero entonces, si el error de mi instrumento le estoy diciendo que es el mismo, entonces ya estoy acá en la parte superior. Lo que estoy marcando con azul es la parte superior o la inferior. Entonces lo que estoy marcando con verde sería del instrumento. Entonces ya no me puedo mover. Si tiene un pequeño error, ya sea del mismo uso del instrumento o del mal uso del instrumento, pues ya me salí. Entonces lo ideal sería, ¿sí?, que sea muy chiquitito con toda esa incertidumbre. Ahí se los pinté más o menos, ¿sí? Entonces sí, tiene que ser mucho más pequeño, incluyendo la incertidumbre. Por eso hay que tener cuidado con esto de las mediciones. La tolerancia yo la debo definir, tendría que ser mucho más chica. Por ejemplo, con este instrumento yo no puedo medir esta tolerancia que ya está pidiendo, tiene que ser más chiquita. Estamos hablando de 20 micrómetros, entonces tendría que ser un micrómetro a lo mejor, para que me alcance a medir micrómetros. Sería de más o menos un micrómetro, ¿sí? Estoy 20 veces más abajo de esa resolución, entonces de ahí depende, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. Les comento, por ejemplo, a mí me tocó ver una empresa que fabricaba guantes de látex. Esto no es de ahorita, hace muchos años, y tuvieron un error al contar las piezas, y el 90% se exportaba a Estados Unidos, y el FDA lo detuvo porque tenía errores en vez de ser 100 pesos eran más o eran menos. Y entonces dijeron, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Sí? ¿Por qué está pasando esto? Pues porque sus balanzas no eran las adecuadas. Ellos contaban con su balanza, con su báscula ellos contaban, ponían una pieza y era la cantidad mínima, pero el guante pesaba 5 gramos y la resolución del instrumento eran 2 gramos. Aunque se mandara a calibrar el instrumento y estuviera midiendo correctamente, fuera a confiar en sus resultados, pues estoy haciendo yo mal uso del instrumento. Si cada guante pesa 5 gramos y la resolución son 2, entonces tengo un problema grande. Entonces ellos tuvieron que cerrar el negocio para vender a Estados Unidos porque no quisieron calibrarlos ni cambiar los instrumentos. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí define la calidad de nuestro producto. Bueno, creo que, déjenme ver si tenía algo más que comentarles. No sé si alguien más tiene más preguntas. Creo que Aurelia me dice que sí lo entendió, que bueno, esa es la idea, que lo entendamos, y hablar de algo tan sencillo como lo que es calibración, entre comillas, porque sí hay muchísimas dudas, y de veras, lo que me ha tocado ver en la industria es que la gente a veces no conocemos, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos de calibración, y realmente una calibración, ¿sí?, que les digan en un solo punto, eso no sirve. Hablando de la vigencia del certificado de calibración, ¿se debe certificar antes de la fecha de vencimiento o después? Ok. Estoy viendo el de Leuterio que está preguntando. ¿Qué se recomendaría? Bueno, mira, yo lo que les decía, cuando tú mandas calibrar un instrumento, tú defines la fecha de la próxima calibración. Ideal es que se mande antes de que venza, para cuando ya le toca el vencimiento ya esté calibrado. Porque en un auditor, si se da cuenta de que dejaste un espacio, un intervalo
de tiempo sin que el instrumento estuviera calibrado fuera de la vigencia, pues bueno, entonces no es confiable para ellos. Entonces tendrías que revisar todo lo que mediste en ese tiempo con ese instrumento donde no estuvo calibrado, a ver si no afectó el resultado final de tu producto. Entonces es recomendable mandarlos mucho antes. Por eso se recomienda pues tener tu programa de calibración y saber cada cuándo lo mandes para que estés siempre dentro de los periodos de calibración que tú definiste. Importante, que tú definiste. No te los define el laboratorio, no te los define una norma, sino los define tu proceso. Eso es lo que me gustaría también que les quede claro. Los periodos de calibración los define uno, no los define. Si ya alguien, bueno, si ustedes tienen una empresa hermana, ya sea fuera de México o mismo México, y él definió los periodos de calibración, bueno, nos basamos en eso, pero también depende del uso. ¿Sí? Si yo, sin querer, ahorita hablamos tan sencillo, me gusta hablar de bulto, dicen que me gusta hablar. Yo tengo este bloque patrón, ¿sí? Lo mandé calibrar. Y resulta que invito a un amigo a ver mi laboratorio y agarre el bloque patrón directamente con las manos, yo tendría que mandarlo calibrar a que no estuviera, aunque no le tocara calibración, porque ya cambió, ¿sí? ya lo ensucié. Entonces tendría que asegurar que no se dañó, o que se me cayera el bloque patrón también, o que se me rayara. Entonces eso es importante. Marco dice que debo recibir 2 informes. No, yo les decía, no necesariamente tienes que recibir 2 informes, puedes recibir uno solo. En un solo informe de calibración pueden ir la calibración antes de ajuste y después de ajuste, en un solo certificado. No necesitas 2. ¿Cuentas con algún software para optimización de procesos de calibración? Sí, tenemos un software de procesos de calibración, ¿sí? Se llama Crystal y nos ayuda a automatizar un poco, y se automatiza de acuerdo a tus necesidades. Sí, se puede hacer. Octavio Bernal dice: calibración de temperatura y sus fuentes de incertidumbre. Hay muchos instrumentos de medición para medir temperatura, ¿sí? Que tenemos, que son instrumentos de contacto, ¿sí? Por ejemplo, los termómetros de líquido en vidrio que les dije, que son, digamos, de mercurio o de alcohol. Tiene una forma de calibrarse. ¿Por qué? Porque hay 3 tipos. Hay termómetros de inmersión parcial, inmersión total e inmersión completa. Entonces dependerá, si fuera inmersión completa, todo el termómetro, si este fuera el termómetro, tendría que estar dentro del fluido de calibración. Sí, esos instrumentos del termómetros de líquido en vidrio se calibran en baños de calibración, o sea, baños líquidos, no en cosas secas. Ese es un error que lo he visto también en la industria. Calibran termómetros de líquido en vidrio en pozos secos. Es un error muy grande. Ese es y por lo general, pues las fuentes de incertidumbre que tiene siempre es el baño en este caso, o el pozo si voy a calibrar RTDs o termistores. Y luego tengo los ¿cómo se llama? Los de sin contacto, que son de radiación, ¿no? Entonces son diferentes formas de calibrar, pero todos incluyen del instrumento la resolución. Siempre, ¿cuál es la resolución del instrumento? Es parte de la fuente de incertidumbre. ¿Cuáles son los gradientes verticales y radiales de la fuente de calor, ya sea líquido o seco? Las mediciones que hice, la repetibilidad, ¿sí? En el caso del baño también la estabilidad, qué tan estable es. Entonces cuando ustedes compren un baño de calibración, un pozo de calibración, un horno de calibración, tienen que irse a ver la estabilidad, porque nos va a ser mucho de la incertidumbre, aparte de sus gradientes axiales y radiales también. Esas son las fuentes de incertidumbre también. En el caso de termómetros de líquido en vidrio nos afecta la temperatura ambiente, porque hay que medir temperatura de columna emergente. Entonces se dan cuenta, hay muchas cosas detrás. Aquí me puedo ir buen rato con lo de temperatura, pero en general sería eso. En el caso de termómetros que son analógicos como los de líquido en vidrio, pues también tiene que ver el ojo del que está calibrando, o sea, si es error de paralaje se llama. Si están aquí las escalas, yo estoy arriba o abajo, pues puedo tener errores, ¿sí? Entonces ese también error también es parte de la fuente de incertidumbre. Y si es de agujita, pues también depende cómo lo esté viendo, también hay errores de esa parte.
Entonces, esas son fuentes de incertidumbre. Si quieres, Octavio, si me quieres escribir después, lo podemos comentar, y hay documentos también, por ejemplo, el CENAM o el Centro Español de Metrología, y tienen documentos donde dicen guías para la estimación de la incertidumbre y te dan la mayor fuente de incertidumbre que puede haber. ¿Sí? Bueno. En un proceso diario, ¿qué diferencia hay entre verificación y calibración? Ok, esa es una buena pregunta. Bueno, la calibración ya las definí, ¿no? Es conocer qué error tiene un instrumento, y para una segunda etapa se puede hacer las correcciones cuando yo mida. Esa es la calibración. La verificación es evidencia objetiva de que cumple con un requisito. Entonces yo tengo que poner el requisito, ya sea de una norma o de una tolerancia, si cumple o no cumple. Eso es verificar. Ahora, en la metrología legal, la verificación ya es otra cosa. Es comparado contra una norma oficial, en el caso de México, norma oficial mexicana, que cumpla con los requisitos de la norma oficial mexicana. Ese es un instrumento verificado. Son cosas diferentes. Ahora, en cuanto si hablamos de un laboratorio de calibración, si yo tengo verificaciones intermedias, es tener un dato para confiar que el instrumento está midiendo correctamente con el tiempo. Esa es una verificación. No voy a hacer una calibración voy a hacer una verificación, verificar en un punto que el instrumento siga siendo confiable con el tiempo. Todos los instrumentos varían con el tiempo. ¿Okay? Ahí le contestaron a Marco algo de lo que es la calibración. Entonces, esa es la diferencia, les decía, de verificación. Si la verificación hablamos de un laboratorio, yo estoy verificando que mi instrumento. Ahora, desafortunadamente, eso me genera tener instrumentos para hacer verificaciones, o otros equipos para hacer verificaciones. Por ejemplo, puedo yo tener, vamos a hablar de presión ahora, puedo tener un manómetro de referencia, ¿sí? Mando a calibrar mis y con otro, mi patrón, y con otro manómetro que nada más lo uso para eso, estarlo comparando cada cierto tiempo para ver si no hay desviaciones y si puede seguir confiando en ese patrón. Eso puede ser una opción. Les dije, en temperatura, pues un baño de hielo, que también es muy sencillo de hacer, y estar checando el cero en mis termómetros patrones, sobre todo, porque no voy a verificar, que sí quede claro, todos los instrumentos de mi proceso. Sí. Aquí es verificar, estamos hablando de los patrones. Sí. Bueno, no sé, ya tenemos casi una hora, no sé si tengan más preguntas, creo que estamos en tiempo, no sé si ya se cansaron un poco, si no tienen más preguntas. El proceso de verificación es muy diferente, como lo expliqué, al proceso de calibración. Son muy diferentes. Casi por lo general, en un proceso de verificación, pues no emito un certificado. Yo tengo los datos y los guardo, porque es interno, básicamente es interno. ¿Algún método de verificación de un termómetro para industria alimentaria? Sí, el método que les decía, me pregunta Ángela, el método que les decía es un baño de hielo. El baño de hielo, hay una norma ACTM, que pues, esas desafortunadamente se compran, pero les puedo explicar muy sencillamente que se hace hielo de agua destilada. Obvio, ideal sería que estuvieran, antes de lavar muy bien el recipiente donde va a hacer el hielo, de agua destilada, que tengas guantes, que no lo ensucies con grasita, porque nuestra grasa hace que se deprecie un poco este baño de hielo. Después de que está hecho hielo, lo trituras. Ideal sería que lo trituraras con un triturador de estos eléctricos, lo haces pedacitos finos, lo compactas. Yo lo he compactado en esos termos de los que utilizan los niños en el kinder para llevar agua, que nos calen chiquito, para que no sea mucho. Lo compactas, esperas que se funda tantito, se una, lo compactas muy bien. Obvio, todo esto hay que cuidar mucho, que no lo ensucies. Entonces tienes que usar guantes, para guantes de látex sin talco, para que no se ensucie. Y en ese momento te puedo asegurar, si lo haces correctamente, puedes tener 0,01 grados Celsius, ¿sí? Y la norma nos dice que hasta con incertidumbres de más o menos 5 milikelvins o 5 milicelsius, que es lo mismo. ¿Ok?
Bueno, alguien más, calibración de mediciones eléctricas, millones de temperatura, de frecuencia. Bueno, no entendí lo que me decía aquí. Bueno, no sé si tenga alguien más alguna pregunta. Una consulta. Usted dice que se puede ir resultados del antes y después del ajuste en un solo certificado. Mi pregunta es: la empresa que nos envía a calibrar el instrumento le hace trabajos a otra empresa y la otra empresa le pide el certificado de calibración. No afecta en nada que vean dos mediciones y siendo confiable para la medición, o sea que... Ok, sí, ya te entendí. Lo ideal de un certificado de calibración es que nos dé la información necesaria y posible y que nos ayuden a entenderla, ¿no? El que nos calibra. No es confuso, ¿por qué? Porque está bien titulado. Calibración antes de ajuste y calibración después de ajuste. Obvio, van a ser muchas más hojas, ¿no? Pero si digo, está muy identificado, no tendría por qué afectarnos. Ahora sí nos vamos a dar cuenta que hay una desviación desde antes, entonces el cliente te puede decir, entonces ¿cuándo lo usaste si estaba tan desviado? Ese es el único problema. Ahora, pues seguramente un laboratorio te puede calibrar antes de calibrar, hacerte tu certificado y luego después de calibrar hacerte otro certificado. Obvio, seguramente te van a cobrar una diferencia, pero se puede hacer, o sea, sí puede causar confusión, pero es importante que nosotros le digamos al laboratorio pues cómo queremos que nos reporte y entender lo que se reporte. ¿Cuál es la diferencia entre calibración de puntos fijos, que me imagino que era fijos, y por comparación? Pues eso es en la calibración en temperatura, ¿sí? Se recomienda calibración por puntos fijos cuando son termómetros de alta exactitud. ¿Qué es un punto fijo? El punto fijo, por ejemplo, que se utiliza mucho, es el triple punto del agua, ¿sí? Es una celda de punto triple de agua donde yo puedo generar 0,01 grados Celsius en mucho tiempo. Es un punto fijo, pero hay un punto de solidificación. La escala de temperatura está formada por muchos puntos fijos o puntos triples, ¿sí? Entonces puede ser la solidificación o la ebullición. Entonces son puntos fijos bien referenciados, sabemos a qué temperatura pasa ese fenómeno. Entonces es por puntos fijos, pero se recomienda para termómetros de muy alta exactitud, termómetros de resistencia de platino y algunos termopares de alta exactitud. Y los de comparación, la comparación lo que haces tú, tienes un patrón, pues RTD que mandaste calibrar por puntos fijos, un patrón de alta exactitud, termómetro, contra otro instrumento en un baño de temperatura, o un horno de temperatura donde me dice, lo quiero calibrar en 20 grados Celsius, programo el baño, meto el termómetro patrón, meto el termómetro a calibrar, bajo calibración, y veo las diferencias entre uno y otro. Eso es la diferencia. Ahorita subimos ahí el uso de los certificados de calibración, porque también es algo que no hemos comentado. Cuando yo mando calibrar, lo comenté decir rápido, pues, mando calibrar todo el intervalo, pero no nos por ejemplo, en una regla o en el flexómetro, si yo lo mandara a calibrar, no me van a calibrar en cada una de las rayitas. Se puede hacer, claro que se puede hacer, pero sea costosísimo, ¿sí? Y más de que es de cuántos metros, como de 10 metros, ¿sí? Entonces sería costosísimo. Entonces nos calibran en ciertos puntos, por lo general al menos 10, ¿sí? Hablamos en 10 puntos. Pero ¿qué pasa? Me dan los errores e incertidumbres en cada uno de esos puntos. Y si yo caigo en medio de esos dos puntos, ¿cuál es su error? Si el de arriba decía el error, la línea superior decía un error de 5 grados Celsius y 10 abajo tiene 3 grados Celsius, y yo estoy entre los dos, no estoy ni a la mitad, desde en cualquier punto que ustedes vean, ¿cuál es el error que voy a tomar? ¿Cuál es la incertidumbre si son diferentes? Entonces ahí es donde está parte del trabajo del metrólogo. Tendría que ver qué hace. ¿Hago una línea recta? Y por la ecuación de la línea recta puedo sacar ese valor, sí lo puedo hacer. ¿O qué tal si es una curva? O lo hago un ajuste por polinomios o por mínimos cuadrados. Esa es la parte que tiene que hacer el metrólogo. Esa es su chamba, ¿sí?
Me pregunta, ya, espero que haya entendido, digo, eso es un tema muy grande. Por ahí les subimos un documento de uso de certificado de calibración que habla de ese tema, y ahí les puse un ejercicio para que lo vean. Bueno, ¿se puede ajustar un termómetro de mercurio? No. ¿Qué tienes que hacer para un termómetro de mercurio? Pues tiene una escala que está fija en el vidrio, ya está rayada. El mercurio está ahí adentro y pues no. Si lo rompo, o para poderlo quitarle, si está midiendo de más, tengo que quitar mercurio, lo tendría que romper. Si está de menos, tendría que ponerle, lo tengo que romper. Entonces no todos los instrumentos se pueden ajustar. Entonces, pero sí se puede calibrar. Para que quede entendido, el ajuste no es calibración. Entonces, pues no puedo ajustar algunos instrumentos. No todos los instrumentos se pueden ajustar. Esta cinta métrica tampoco la puedo ajustar. ¿Sí? No se puede ajustar, no puedo mover las rayas, ya está. Sus errores que tiene ya están. Y cada instrumento es único, y tiene sus errores, y si hay otro similar que le salieron, pues tiene sus errores. Pero para eso es la calibración, para saber qué errores tiene y ver si puedo medir con este instrumento y estarlo usando sin hacer correcciones, porque esos errores son mínimos que no los puedo detectar. Pero si son errores grandes, los tengo que compensar. ¿Ok? Si entregan un certificado de calibración sin incertidumbre de medición, no es calibración. ¿Ok? Dice Marco, hay termómetros de mercurio que miden mal porque se les hace una burbuja, ¿sí? Se separa el mercurio, se llama. ¿Qué hacemos en ese caso? Ahí hay que hacer hay que repararlo. Se pueden reparar, pero en la reparación puede haber puede dañarse el instrumento. Ese es el riesgo que se corre de esos instrumentos, ¿sí? Una es, pues, si tengo a la mano un refrigerador, un ultracongelador, poderlo bajar a muy bajas temperaturas, hablamos de menos 80 grados, se puede contraer todo el mercurio y se puede quitar o la otra es, ¿sí?, con mucho cuidado estarlo, fuerza centrífuga, una también se amarra, así lo hemos hecho, se amarra el termómetro, y lo baja, haces en fuerza centrífuga y a ver si se junta. O a veces hay un calentamiento también, lo he hecho también, tienes el termómetro y lo calientas directamente hasta que se empiece a separar, hay un calentamiento ahí localizado y se pueda unir el mercurio. Igual, esa es una reparación. A veces sí se puede dañar, o a veces el mercurio se separa, pero a veces se van gotitas a la parte superior, a la cámara de expansión que se llama, pues también hay que calentarlo y bajarlas. Pero sí, a veces se puede reparar, a veces no, pero está en riesgo el instrumento. Bueno, todas seguimos aquí. No sé si alguien tenga más preguntas. Espero, le digo, es para conmemorar el Día de la Metrología. Es algo, se dan cuenta, que me apasiona, me gusta. Y creo que pues me ha tocado en el transcurso de esto, de vivir de la metrología y de conocer y tener mucha experiencia calibrando. O sea, he estado en campo haciéndolo todo esto, o en laboratorio calibrando. Entonces es por eso importante, ¿no? Sí tenemos cursos de incertidumbre, nos preguntan. Y también tenemos cursos de calibración, donde pues depende de la magnitud, es el tiempo, y ideal sería por lo general que lo hacemos en vía presencial, para que se haga con los equipos que ustedes tienen, y se estima la incertidumbre y se hace a mano, tal cual se hace una práctica de estimar la incertidumbre. Y parte de nuestros cursos es hacer una evaluación al final, y claro que viene incertidumbre, y tienen, para poder tener una constancia de conocimientos, porque tienen la de participación, todos tienen de participación, pero de conocimientos tienen que pasar con 8 ese examen. Sí lo hacemos. No sé si tengan más preguntas. Espero que se hayan entretenido, hayan aprendido algo, espero que les haya servido y del conocimiento que me ha tocado adquirir. Y pues bueno, en la metrología pues hay que seguir siempre estudiando, hay que seguir leyendo, hay que ir viendo cómo va cambiando el mundo. Los instrumentos empiezan a mejorar, empiezan a ser más exactos, medimos cosas más pequeñas y cosas mucho más grandes actualmente. Entonces hablamos de nanotecnología, pero ya medimos más abajo de la nanotecnología, ¿no? Me pregunta Jorge de Santos, ¿cómo valido un procedimiento de calibración?
La validación de los procedimientos, por lo general hay recomendaciones como calibrar, por ejemplo, un vernier, ¿no? Hay hasta normas y hay procedimientos ya. Entonces ese tipo de esos procedimientos ya están validados, ya alguien los validó. Pero si tú lo requieres validar, o sea, necesitas a fuerzas que te está pidiendo una validación, pues hay que hacer muchas calibraciones, hay que repetirlas muchas y tener un historial de cómo está la calibración y compararte con alguien más también. Por eso existen las intercomparaciones. En México, el CENAM por lo general lleva varias intercomparaciones, pero hay empresas privadas que hacen también intercomparaciones entre varios laboratorios. Hay una referencia, todos miden y ves cómo estás. Pues con eso también puedes validarlo. Pero sí, primero tienes que hacer tú muchas para ver que tu proceso es repetible y que no es tan variable, que eso finalmente te puede ayudar a la variabilidad, y con un documento que pueda ser que tú participaste en una intercomparación y estuviste muy dentro de los parámetros que mandó la intercomparación. Eso puede servir también. No sé si le seguimos. ¿Alguien tiene más preguntas? Estoy aquí el tiempo que ustedes requieran. Estamos a sus órdenes. Por ahí ya les pusimos bueno, yo se los di y también lo pusimos en el chat, mi correo electrónico. Cualquier duda, cualquier pregunta, estoy para eso. Este es mi trabajo y pues me gusta bastante, ¿no? No sé, ¿alguien más? ¿Nadie? Gracias, Raimundo, a ti. Algo más, estamos para servirles, de veras, en serio. Tenemos webinars continuamente, hacemos webinars una vez al mes, de diferentes áreas, claro, de pruebas. Gracias, Erasmo, por que te gustó la plática. Entonces, le digo, la siguiente semana tenemos de flujo, medición de flujo por ultrasonido. Ese es el siguiente. Más adelante, en el siguiente mes tenemos de medición de motores de la marca HBM, eficiencia de motores, es el iDrive, vamos a hablar. Y sí, cada mes creo que el siguiente, si no me equivoco, nos toca de temperatura y el siguiente es de presión. Entonces, sobre todo si están metidos en la parte de metrología, les puede interesar. También a lo mejor les puede interesar. Subimos, si no han visto nuestras redes, tenemos un video, una entrevista con el doctor Lizardi, el director del CENAM, el Instituto Nacional de Metrología. Está ahí, se publicó el día de ayer. El martes se publicó con el ingeniero Dolores Herón de SICAMET también. Subimos un video de por qué se da el Día de la Metrología. Entonces hay mucha información que les podamos apoyar. La incertidumbre es una sola, se puede estimar cualquier magnitud, hay varias valores para cada magnitud. La incertidumbre se estima por cada medición. Ahí la incertidumbre es cada vez que tú mides, tendrías que estimar incertidumbres. El proceso de cómo estimar la incertidumbre está documentado, ¿sí? Es guía para la expresión de la incertidumbre de las mediciones y se aplica para cualquier magnitud, ¿sí? Pero para cada medición que yo haga tendría que estimar la incertidumbre. Claro, pues si estoy en la industria, no voy a estar midiendo y estimando incertidumbre, ya hago algo general, pero cuando vas a calibrar tendrías que estimar la incertidumbre a fuerzas por cada punto de medición. Entonces son diferentes, hay formas diferentes de estimar. ¿Qué emisidad debe estar para la calibración de los termómetros? Serían de radiación. De la emisividad que tenga el cuerpo negro que tengo como patrón. Ese es el que tengo que tener. El ideal sería que fuera 1, pero acuérdense que no tenemos cuerpos nuevos exactamente de 1, se acercan a 1, por eso se manda a calibrar el cuerpo negro para más o menos tener casi cercano a 1. Los instrumentos que miden nivel por principio de radar también se pueden calibrar o solo verificar. Recuérdense que los instrumentos que miden el nivel, ¿sí? Habría que ver, es que un nivel nada más te da si está nivelado o no está nivelado, dependiendo. Si es de burbuja, pues no tienes una lectura, ¿no? Pero si tienes una lectura, pues claro que si está midiendo qué nivel se pueden calibrar. ¿Sí? Me tocó calibrar un teodolito, ¿sí? Con un rayo láser.
hace muchísimos años, hace como 20, 30 años. Entonces sí, y sí hay documentos, por ahí debe haber procedimientos de cómo se hace la calibración, sí se puede calibrar. Bueno, aquí le seguimos. Si siguen preguntando, yo sigo contestando. Así como decía Vicente Fernández, si siguen aplaudiendo, yo sigo cantando. No, si siguen preguntando, yo sigo. Sí damos, Danielo, cursos de estimación de incertidumbre. Dependiendo de cada magnitud, hay uno general y se hacen. La idea es siempre hacer prácticas de lo que ustedes están midiendo. Y puede ser en línea, ¿sí?, en vivo, pues, o puede ser presencial. A mí me gustan, en lo personal me gustan los presenciales, pero bueno, ahorita con lo de la pandemia, pues han sido muchos vía en línea, en vivo en línea. Entonces se puede hacer así. Hay incertidumbres de mediciones físicas o de mediciones químicas, que también es algo importante. Mucha gente maneja la parte de medición física, pero no la parte de medición química. Tenemos nosotros gente muy capacitada en dar incertidumbre. El decir nivel se refiere a dimensional, sí, en tanques. ¿Cuánto nivel hay? Pues sí se pueden calibrar, es nivel, sí se puede calibrar. Se puede calibrar, se calibran, se dice que se calibran los tanques, pero calibras realmente su escala de medición, que puede ser, por lo general, muchos de los tanques tienen una escala analógica, ¿sí?, que ahora se puede calibrar también. Me dice, tengo patrones a calipers y verifico los verniers digitales y analógicos. No manejo incertidumbre porque los verniers los manejo en taller y no manejo tolerancias muy cerradas. Tendría que manejar incertidumbre. Me imagino que tu patrón le llaman caliper checker en inglés por lo general. Es un patrón para calibrar calibrador, ya sea digitales o con vernier o de carátula. Se manda a calibrar y entonces te da un certificado de calibración. Tú por ahí, ya después, cuando tú lo utilizas, debías de poder estimar, aunque sea algunas veces, la incertidumbre. ¿Por qué? Porque aunque sean tus tolerancias no están muy cerradas, pero tendrías que saber cuánto es. Ahorita no lo sabes. Entonces es información que es importante que tú sepas con qué incertidumbre tú estás calibrando. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú dices que son cerradas, a lo mejor digamos de 1 milímetro, pero no sabes ahorita cuánto es incertidumbre. A lo mejor es de 1 milímetro, o a lo mejor es menos, pero si no lo haces, va a ser difícil que puedas saber si estás haciéndolo bien o lo estás haciendo mal, y que ya después, cuando salga al taller que lo están ocupando, pues siga pudiendo confiar en esos instrumentos, porque si no, de nada sirve que lo calibres, pues mejor no lo calibres, se van a seguir usando igual. Necesitas la incertidumbre, y si emites un certificado de calibración, tendría que estar la incertidumbre. Entonces sí es importante que hagas al menos un ensayo, y si no es un requisito que estén calibrados en los del taller, porque no afectan el producto final, pues bueno, pero si afecta el producto final, tendrían que estar calibrados con toda incertidumbre. ¿Requieres información para la magnitud de presión y temperatura? Sí, lo podemos hacer vía virtual. Te di mi correo, si quieres, mándame qué es lo que requieres y podemos ver cómo le podemos hacer. O sea, yo he dado cursos actualmente en esto de pandemia vía virtual, ya sea de calibración, o sea de incertidumbre, o de metrología básica. Lo podemos hacer, no tenemos ningún problema con eso. Y si es de calibración, pues podemos poner una cámara y ver cómo se puede calibrar. No hay problema, sí lo podemos hacer. Bueno, creo que traté de contestar todas las preguntas. Espero que todos hayan entendido mis respuestas. Y si no, por favor, escríbanme, de veras, escríbanme, y con mucho gusto trato de hacerme entender. Y si algunos requieren un Zoom o una llamada por Zoom, los podemos hacer. Para eso estamos para apoyarles, y cualquier necesidad que tenga. Y si requieren equipo, pues también estamos para apoyarles. ¿Ok? Creo que sería todo, ¿verdad? De mi parte ya sería todo. No sé si tengan algo más. Con mucho gusto estoy aquí. Esta ahora sí que fue mi primera vez.
Me pregunta si hay cursos virtuales abiertos. No, no hemos abierto cursos virtuales abiertos. Espero pronto tener un curso abierto, pero bueno, grabado, de metrología básica. Ya lo tengo aquí. Lo que estoy haciendo es certificarme para dar cursos vía grabados, pues, o vía virtual. Entonces es lo que estoy haciendo, estoy tratando ya de tener ese documento para poderlo subir. El curso de metrología básica es el que tendríamos ahorita y que, digamos, puede ser abierto. Los demás son cerrados, pero no sería una mala opción pensarlo si tenemos mucha más gente, sobre todo de Centro y Sudamérica, que estén interesados en poderlo dar. Esto que pregunta Diego dice, los instrumentos que miden presión absoluta es mejor ajustarlos en cero absoluto. No creo que nadie pueda llegar a cero absoluto, pero hay puntos de referencia así que se pueden hacer hacia abajo para poderlos ajustar. Ideal sería ajustarlos dentro del intervalo que tú lo estás utilizando. Gracias, Reyes desde Cuernavaca nos saluda. Gracias a ustedes por estar conectados, gracias por invertir una hora de su tiempo conmigo, estarme escuchando. Se los agradezco realmente mucho, muchísimo. Esperamos hacer más continuamente esto porque hay muchas necesidades, finalmente, en la industria en general y sí. Gracias, Octavio. Gracias, Jorge. Gracias, Alexander. Reviena, gracias también, muchas gracias. Espero que trato de exponer que sea sencillo. Debo decir, si me cuesta trabajo. Yo les digo, cuando doy una presentación, una capacitación, en este caso un Facebook en vivo, pues me canso mucho porque me concentro mucho, trato de ayudarles a entenderlo, ¿no? Yo sé que no es tan fácil, creo que tengo un poco de facilidad de poder transmitir los pocos conocimientos que tengo. Entonces sí me gusta, porque sí me gusta la capacitación bastante, me gusta enseñarle a la gente lo poco que sé, y lo que no sé me pongo a estudiarle y lo trato de transmitir. Sí, debo decirle, para esto pues casi le invertí un día para poderme preparar y poderles ayudar, ¿no? Porque sí es difícil, sobre todo cuando no tienes conocimientos de esto, de la metrología, que no es un área muy conocida. Entonces trato de bajar a mis conocimientos para que sean más entendibles y más fáciles, ¿no? Es difícil y a veces nos vamos muy arriba, ¿no? Porque tenemos muchos conocimientos, no hay que... Es lo que se maneja en la industria, finalmente es lo que trato. Gracias a ustedes. Desde Minatitlán, Diego, gracias. Ya nos hace falta salir al mar. Feliz día del metrólogo de CICEN, nos mandan. Feliz día, sí, fue el día de ayer, el día del metrólogo. Y digo, algunos nos ponemos el título de metrólogos, no estudiamos de metrólogo, pero tenemos muchos años en esto y nos ponemos aquí, somos metrólogos y nos gusta y hay mucha gente en México que sabe de esto. ¿Es posible iniciar un proceso de acreditación en una empresa con 2 meses de haber iniciado actividades? Por lo general te pide, en el caso de la EMA, te pide 6 meses de tener tu sistema de calidad funcionando. Puedes iniciar el proceso, pero tienes que empezar ya a hacer documentación para que cuando te evalúen ya tengas información. Por lo menos te piden 6 meses. Sí, por lo menos son 6 meses. Entonces, seguimos conectados aquí. Si sigan preguntando, aquí estamos. Ya nomás les digo que recuerden que los instrumentos de medición, por muy baja exactitud que sea, son instrumentos y hay que cuidarlos mucho, muchísimo. Saludos de Pedri, Alexander, gracias de Perú, gracias Alexander. Cualquier cosa ahí nos puedes recomendar, gente que tenga necesidades, podemos hacerlo virtual ahora y es muy fácil, ¿no? Lo podemos hacer vía virtual, lo puedes ver ahorita, creo que en ningún momento se trabó y entonces podemos hacer algo muy aquí, ¿no? Yo lo sé que es difícil, ¿cómo se llama? Hacerlo vía virtual, pero pues ahora con los sistemas es mucho más fácil, ¿no? Es mucho más fácil hacer eso.
Muchas gracias a ustedes, Jorge, muchas gracias. Me gusta que me digan César, por favor, soy César. Antes de